Oh, ¿qué pasó? Bienvenidos a FinFanFunDex. Hoy os traigo un mazo que la verdad me gustó bastante al probarlo y pude conseguir el top 8 en un showdown, y es el de Leia Organa Agro. Básicamente, la función del mazo es intentar ganar antes del turno 6, pues decae fácilmente, pero es tan buena como las de Sabine, ya que la líder te permite atacar con 2 unidades rebeldes que controles. Cuando se da la vuelta, ella tiene raid 1 y siempre que complete un ataque, puedes atacar con otro rebelde. Es un mazo simple, no requiere comerte la cabeza, es sacar unidades y pegar sin parar. Empezamos con los costes más bajos y el coste 0 es Medal Ceremony, para buffar las unidades que han atacado. Por otro lado tenemos los costes 1, Rebel Assault, cuesta 1 y te permite atacar con 2 unidades rebeldes y le da +1/+0. Lo bueno de esta carta es que si tienes a Leia en juego y 2 unidades más, puedes hacer este evento a una unidad. Luego se lo haces a Leia y gracias a la habilidad de Leia puedes atacar con otra unidad más. Es decir, atacarías con 3 unidades en una sola acción. Luego tenemos el Spec Force Soldier, que cuesta 1 y es para quitar centinelas de por medio. Ahora vamos con los coste 2, que casi todo el mazo está lleno de eso. Battlefield Marine, una 3-3 rebelde, muy buena para el daño masivo que le vas a intentar meter al oponente. Mon Mothma, para buscar rebeldes en las 5 primeras cartas del deck. Green Squadron A Wing, una 1-3 que tiene raid 2, es decir, una 3-3 cuando ataca. Sabine Wren para hacer daño extra. El Jet Agitator, una unidad con saboteador, pero si tienes al líder cuando ataca, hace 2 puntos de daño a la base o una unidad. El Grey Squadron Y Wing, una 1-3 que cuando ataca al oponente decide si hacer 2 puntos de daño a una unidad suya o a su base. Ahora vamos con los costes 3. Admiral Ackbar para hacer daño a una unidad enemiga igual a las unidades que controlas en el mismo campo. Echo Base Defender, Sentinela bien bruto. Fighters for Freedom, una 3-4 con sabotaje y siempre que lances una carta roja, un punto de daño a la base del enemigo. Los Red Free, que da raid 1 a todas las unidades heroicas. Por la causa en la que creo, para hacer finisher al oponente, muestra las primeras 4 cartas de tu biblioteca y por cada carta heroica mostrada haces un punto de daño a la base. Y encima puedes decidir si se queda en el top o descartarlas de biblioteca si no te interesa. Muy buena carta. El Teniente de la Flota entra en juego, te da +2/+0 a una unidad rebelde y ataca automáticamente. Buenísima. Cassian Andor, para usarlo como recurso y en el mid game o late sacarlo como contrabando y entra preparada. Wanted Insurgents, un rebelde 4-4 para hacer daño. Hay que tener cuidado con esta carta porque es una espada de doble filo. Si tienes una unidad en tu campo y si se mueren los insurgentes, cobran la recompensa y haces 2 puntos de daño a una unidad. Pero si no hay unidades en tu campo y derrotan a la unidad que acabo de mencionar, si en el campo del enemigo hay unidades, está obligado el oponente a hacer daño a una unidad suya, así que ni tan mal. Ahora vamos con los costes altos del mazo. El K50, si la derrotan, eliges entre hacer 3 de daño a una base o que se descarte una carta el oponente. El Rogue Squadron Skirmisher, una 4-6 con emboscada y te hace regresar una carta de 2 o menos de tu cementerio a la mano. Y por último, el Mace Window, para hacer daño masivo a unidades fuertes del oponente. Luego, en el sideboard, añadí Triple Authority, porque siempre el oponente va a tener más recursos que tú, salvo que juegues contra una Sabine. Take Captive, para quitar esas unidades enormes que no le puedes hacer frente y seguir atacando. Los Win Leader, para buffar un rebelde con un +2/+2. Traitoros, para cuando tengas un oponente que juegue Dex Control, puedes quitarle una unidad. El Home One, para curarte la base. Y por último, el dragón este de los cojones, porque estoy todos los cojones ya de verlo. Para cuando estés jugando contra Gentuza Control con muchos recursos y se piensa 2 veces si va a sacar una unidad súper poderosa, porque yo me lo pienso 2 veces cada vez que está esa carta en juego. No estamos ante un mazo competitivo, a niveles lo máximo, pero es un mazo que es distinto, divertido, no hay que pensar mucho y si te sientes un rebelde sin causa, este mazo te puede gustar. Seguramente en futuras expansiones sacarán mejores cartas para que este mazo se haga hueco en el meta. Y no siempre ves lo mismo, porque todo el mundo conoce a alguien que tiene un Boba Fett o una Sabine, y cansa ver que uno copia al otro el mismo mazo. Lo he testeado en Karabast, y de 10 partidas he ganado 6, es decir, no traigo un mazo para trolear,
sino para poner en su sitio a algún que otro flipado. Y eso es todo, gente. Suscríbanse para más contenido, denle like si les ha gustado y si tienen alguna recomendación que se me haya pasado por alto, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Hasta luego, Mari Carmen.